Buen día. En nombre de mi compañera Barajas Nomelí María Lisset y su servidora Barragán Ramírez Alejo Saraí, alumnas del cuarto semestre de la carrera de Medicina, vamos a comenzar con la presentación de nuestro artículo en inglés por parte de la Unidad de Aprendizaje de Investigación Clínica a cargo de la docente, la doctora Gabriela Camargo. El artículo que nosotros elegimos lleva por título Eficacia y adherencia de la inmunoterapia sublingual en pacientes de 60 a 75 años con rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico. En esta diapositiva colocamos una ficha con los datos de identificación del artículo que les explicaremos detalladamente a lo largo del video. Como introducción tenemos que la rinitis alérgica es una enfermedad respiratoria común que se acompaña de síntomas tales como la congestión nasal, la picazón nasal, estornudos y secreción nasal. En los pacientes ancianos tiene una prevalencia aproximada de 5.4 a 10.7%. Por otro lado, la inmunoterapia sublingual es un método de tratamiento seguro y que ha demostrado ser eficaz para tratar la rinitis alérgica, así como ser conveniente y simple, ya que los pacientes pueden administrarla por ellos mismos en casa, sin supervisión, pero también es común causar una interrupción temprana y es difícil de garantizar el cumplimiento. Además, muchos estudios han demostrado la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia sublingual en pacientes adultos y en niños. También varios artículos han investigado la adherencia de la inmunoterapia sublingual en estas mismas personas. Pero hasta ahora hay pocos estudios que hayan investigado el cumplimiento y la eficacia de la inmunoterapia sublingual en pacientes mayores de 60 años. Debido a lo anteriormente mencionado, se realizó un estudio abierto y aleatorizado en pacientes de 60 a 75 años que padecían rinitis alérgica, inducida esta misma por ácaros presentes en el polvo doméstico. Fue diseñado con el propósito de investigar la adherencia y eficacia de este tratamiento con inmunoterapia sublingual combinada con farmacoterapia en un periodo de aproximadamente 2 años para el control de los síntomas de este mismo padecimiento. Continuando ahora con materiales y métodos, en relación al diseño de estudio, este fue diseñado como un estudio aleatorizado y controlado. Se tuvieron 2 grupos paralelos. Se incluyeron en el estudio los pacientes mayores de 60 años. Los pacientes fueron aleatorizados en 2 grupos iguales. Un grupo de tratamiento para recibir la inmunoterapia sublingual más farmacoterapia y un grupo de control para recibir la farmacoterapia sola. Cabe destacar que fueron evaluados el cumplimiento de los pacientes y la puntuación de la escala analógica visual. Además, se registraron diariamente la puntuación de síntomas, el consumo de medicamentos y los eventos adversos. Y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Provincial de Fujian, en China, y se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes del estudio. En total se reclutaron a 86 pacientes de entre edades de 60 a 75 años en una clínica para alergias para evaluar su elegibilidad y su inclusión en el estudio. La preselección se realizó inicialmente en 332 pacientes con la edad apropiada y se incluyeron en el estudio los pacientes que tenían rinitis alérgica persistente, moderada o grave, además los pacientes que tenían antecedentes clínicos de alergia a los ácaros durante 2 años. Y por otra parte, fueron excluidos del estudio los pacientes que presentaban otro tipo de alergia, como la alergia clínica o alergia a pólenes. También se excluyeron del estudio los pacientes con diagnóstico de otras enfermedades respiratorias, tales como asma, asma bronquial, rinitis no alérgica y enfermedades inestables graves. En esta diapositiva tenemos un esquema donde nos muestra cómo fue la selección de los pacientes. Inicialmente se realizó una invitación a 332 ancianos, de los cuales fueron excluidos 130 por no acudir a la realización del estudio o bien por no querer participar en este. Se evaluaron 202 pacientes, de los cuales se eligió una muestra de 86 pacientes que fue aleatorizada en 2 grupos, el grupo de tratamiento y el grupo de control, cada uno con 43 participantes. Al final, a los 24 meses, el grupo de tratamiento presentaba 25 pacientes y el grupo de control presentaba 20 pacientes.
Cabe destacar que todos los sujetos deberían abstenerse de tomar medicamentos antialérgicos y gotas nasales de glucocorticoides durante al menos 6 semanas antes del inicio del estudio. Y ni los pacientes ni los investigadores estaban cegados a las intervenciones después de la asignación. Y bueno, al grupo de tratamiento se le administraron gotas de terapia sublingual determinada como dermatofagoides farinae por un periodo de 24 meses en base a un protocolo de dosificación escalonada, es decir, entre más días aumentaba un poco la cantidad ingerida. Asimismo, se les indicó a los pacientes que mantuvieran las gotas bajo la lengua por 1 a 3 minutos y después podían ingerir esta sustancia. Asimismo, se administró medicación de rescate en base a la terapia común que sería utilizada por el grupo control de forma única. En cuanto a la evaluación, durante el estudio los pacientes o los tutores debían de registrar el consumo de medicamentos y los eventos adversos que se presentaron. Simultáneamente se realizó el seguimiento a los 6, a los 12 y a los 24 meses. Se comparó lo que fue el cumplimiento terapéutico, la puntuación combinada de síntomas y medicación y la puntuación de la escala analógica visual entre los dos grupos. La medida de resultado primaria fue la puntuación combinada de síntomas y medicación. A todos los pacientes se les indicó que deberían de registrar su puntuación diaria de síntomas y la necesidad de fármacos durante el estudio de 2 años. Cada síntoma nasal, es decir, estornudo, secreción nasal, picazón y obstrucción nasal, fueron evaluados de acuerdo a una escala de 0 al 3, como se ve en la diapositiva. La puntuación total de síntomas nasales fue la suma de las 4 puntuaciones de estos síntomas. Y una segunda medida para resultados utilizada en el estudio fue una escala analógica visual, para la cual se les indicaba a los pacientes que refirieran en una escala del 0 al 10 los síntomas nasales, donde 0 representaba nada molestos y 10 era extremadamente molestos. Y esto fue medido en cada visita médica que tenían los pacientes. En cuanto a los resultados, en relación a las características de la población, tenemos que, como se mencionó anteriormente, en este estudio se recogieron 86 pacientes de entre edades de 60 a 75 años con rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico. No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en relación a la edad, al sexo, a la duración de la rinitis, a pacientes con asma, eczema, fumadores, pacientes con otras enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o enfermedad coronaria, así como la puntuación combinada de síntomas y medicación y la evaluación de la escala analógica visual fue similar entre los dos grupos con una P mayor a 0.05. Y cabe destacar que 25 de los 43 pacientes del grupo de control, del grupo de tratamiento, fueron el 58.1%, y 20 de los 43 pacientes del grupo de control, que es el 46.5%, completaron el estudio. Como en todos los estudios, hubo ciertos incumplimientos y abandonos por parte de los pacientes, los cuales podemos ver en esta tabla que refleja la comparación de la tasa de abandonos que iba transcurriendo cada mes. Entre ambos grupos, el motivo más común en cuanto al abandono fue la falta de contacto. Asimismo, otros motivos incluían síntomas de alivio, mala eficacia, efectos secundarios presentados, precio excesivo de tratamiento y falta de confianza en el mismo estudio. Sin embargo, esta no adherencia pues no mostró diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos. En cuanto a la puntuación de las dos formas de valoración que mencionamos anteriormente, se obtuvo que después de 24 meses de tratamiento hubo una diferencia significativa, ya que el grupo que tenía la inmunoterapia sublingual había logrado una mayor reducción de la sintomatología del padecimiento en comparación con el grupo de control que solamente tenía farmacoterapia. Ahora, en relación con la seguridad, tenemos que todos los eventos adversos notificados durante el periodo de estudio se registraron en una tarjeta de diario y se abordaron de inmediato bajo las instrucciones del médico en función de 5 niveles, que es una escala del 0 al 4.
De acuerdo con el sistema de clasificación propuesto por la Organización de Inmunoterapia de la Organización Mundial de las Alergias. En el grupo de tratamiento, 3 pacientes notificaron 5 eventos adversos y en el grupo de control, 2 pacientes notificaron 2 eventos adversos. Cabe destacar que no se notificaron reacciones adversas sistémicas, tales como anafilaxia o bien ataque agudo de asma, y la mayoría de los eventos adversos fueron de un grado 1 y se aliviaron en una semana y no requirieron medicación ni hospitalización. Las discusiones de estudios realizados de forma previa a este artículo informaban solamente de un ensayo doble ciego que utilizaba placebo en pacientes mayores de 60 años. Para este se obtuvo que la puntuación total de síntomas nasales y la puntuación total de medicación al final de la inmunoterapia sublingual después de los 3 años disminuyeron significativamente en comparación de cómo se encontraban al principio. Y como conclusión del artículo, tenemos que este es el primer estudio comparativo abierto aleatorizado de inmunoterapia sublingual para pacientes mayores de 60 años con rinitis alérgica inducida por ácaros del polvo doméstico, esto es en China. El 41.9% de los pacientes abandonaron dentro de los 2 años del tratamiento con inmunoterapia sublingual y las principales razones para el cese prematuro fue la falta de contacto y los síntomas aliviados. Este estudio sugirió que la inmunoterapia sublingual más la farmacoterapia proporciona un beneficio clínico mayor que la farmacoterapia sola a los 2 años. Para finalizar, adjuntamos la referencia para mayor información sobre el artículo seleccionado y esperamos que sea de su agrado este video. Muchas gracias por su atención.